El amor de una madre, dicen, es el más puro, el más incondicional, un pozo sin fondo de sacrificios y entrega. Pero, ¿qué ocurre cuando ese amor choca contra un muro de ingratitud, cuando se convierte en una carga vergonzosa para aquellos a quienes se les dio todo? Me lo he preguntado innumerables veces, especialmente en los últimos años, cuando el eco de una frase, una mirada o un gesto apenas perceptible resonaba en mi alma como una punzada. Fue una tarde cualquiera, el sol de otoño filtrándose por las cortinas, cuando el teléfono rompió el silencio de mi cocina. Era Andrés, mi hijo mayor. Habló con la formalidad que ahora usaba conmigo, anunciando su traslado a Ciudad de México y una cena de despedida. Mi corazón, siempre dispuesto a la alegría por mis hijos, dio un salto, pero la alegría duró poco. La haremos en Sabores del Valle, mamá, dijo. Casi sin pausa. Un lugar muy particular. Y bueno, pensamos que, quizá, no te sentirías cómoda. Ya sabes, por el ambiente, no es para todos. La excusa, tan delgada como el velo más fino, apenas ocultaba la verdad que mis oídos ya conocían. Otra vez, otra exclusión. Mi pecho se apretó, una vieja herida volviendo a abrirse con la familiar punzada de dolor, mezcla de tristeza y una frustración silenciosa. Aquella frase se clavó, no como un puñal, sino como una astilla diminuta, casi imperceptible, pero incrustada en lo más profundo. No encajaría, no era lo suficientemente. ¿Qué? ¿Elegante? ¿Refinada? ¿Digna de estar en su mundo? La amargura era un sabor conocido. Esa punzada, ese sabor amargo, no era nuevo. Era una melodía bien conocida en la orquesta de mi vida, una que mis hijos, Andrés y Julián, y sus esposas, Claudia y Laura, habían afinado con el paso de los años, nota a nota, desprecio a desprecio. Lo de la cena en Sabores del Valle no era un incidente aislado, sino la última pincelada de un cuadro que venía pintándose desde hacía tiempo, el cuadro de una madre que, para sus propios hijos, se había vuelto una figura incómoda, casi vergonzosa. Poco a poco, me convertí en un mueble más en sus vidas, un adorno prescindible, a veces incluso un estorbo. Mi presencia en sus reuniones, en sus celebraciones, era a menudo tolerada, rara vez deseada. Sentía sus miradas deslizarse sobre mí, no deteniéndose, como si mi figura se hubiera vuelto translúcida, ajena al brillo de sus mundos. La sensación de ser invisible se incrustaba en mis huesos. Recuerdo una vez, en la inauguración de la nueva oficina de Julián, mi hijo menor, yo, con la ilusión de siempre, había horneado un bizcocho de naranja, el que tanto les encantaba de niños. Laura, su esposa, lo tomó con una sonrisa forzada, casi un rictus. ¡Ay, Elena, qué detalle! Pero aquí ya tenemos catering, ¿sabes? Algo más profesional. La frase, dicha con ligereza aparente, se clavó. No era el pastel lo que no encajaba, era yo. Era mi gesto, mi origen humilde, mi forma de mostrar afecto, lo que para ellos resultaba poco profesional, demasiado simple. En otra ocasión, Andrés y Claudia me invitaron a un almuerzo casual con unos amigos suyos. Me esforcé en elegir mi mejor vestido, sencillo pero limpio, y un collar que había atesorado por años. Al verme, Claudia, con un guiño a sus amigas, comentó: «Mamá, qué audaz tu elección. Es diferente». La palabra diferente, en su boca, era un eufemismo que aprendí a descifrar rápidamente. Significaba fuera de lugar, demasiado anticuado, no como nosotras. La incomodidad que irradiaban era palpable, una barrera invisible que me separaba de su conversación, de sus risas. Al principio, intenté ignorarlo, luego justificarlo. Están ocupados, no lo dicen con mala intención, es que su círculo es distinto. Pero las pequeñas astillas se fueron acumulando, formando una herida profunda, invisible a los ojos de los demás, pero que supuraba en mi alma. El desprecio se volvió un lenguaje no verbal, expresado en sonrisas corteses pero vacías, en preguntas sobre mi día que no esperaban respuesta, en invitaciones que llegaban a destiempo o con una sutil indicación de que no era necesario que te molestaras. Me dolía, claro que me dolía. Más que una bofetada, porque la bofetada duele y pasa. Esto era un goteo constante, erosionando mi autoestima, haciéndome dudar de mi propio valor. ¿Realmente era yo la equivocada? ¿Era mi sencillez una debilidad que los avergonzaba? A veces, casi lo creía.
Y por ellos, por el anhelo de no ser un obstáculo, de no causarles molestias, empecé a hacerme más pequeña, a ocupar menos espacio. Quise creer que, si yo encogía, mis heridas también lo harían, convirtiéndose en algo tan insignificante como mi presencia en sus vidas. Mi propia herida invisible. Pero antes de que esa herida invisible se formara, hubo otra, más brutal, que me cambió para siempre. Una que no se manifestaba en el desprecio de mis hijos, sino en la cruda realidad de la pérdida y la supervivencia. Fue hace más de 30 años. La noticia llegó una tarde de martes, tan gris como el cielo que se descolgaba sobre la ciudad. El teléfono sonó, una interrupción discordante en la calma habitual de mi hogar. Era el hospital. Las palabras se mezclaron en mi mente como una neblina densa. Accidente automovilístico, grave. Lo sentimos mucho. Carlos, mi esposo, el pilar de nuestra casa, el padre de mis pequeños Andrés y Julián, de apenas 7 y 5 años, se había ido, así sin previo aviso, sin despedidas. El mundo se derrumbó a mis pies. La vida que conocía, la seguridad, la promesa de un futuro juntos, todo se hizo añicos en un instante. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor, incredulidad y un miedo paralizante. ¿Cómo seguir? ¿Cómo enfrentar la mirada de mis hijos, sus preguntas inocentes sobre papá, sin yo misma tener respuestas? Era una viuda a los 28 años, con 2 niños pequeños y sin más que una casa modesta y el recuerdo de un amor feliz. No tenía estudios universitarios, mis habilidades se limitaban al hogar, y el apoyo familiar, aunque bien intencionado, era escaso, ahogado por sus propias dificultades. La desesperación se instaló en cada rincón de mi ser, una compañera silenciosa que amenazaba con consumirme. Hubo noches en las que las lágrimas no cesaban, y mañanas en las que apenas encontraba la fuerza para levantarme de la cama. La imagen de mis hijos, con sus rostros pequeños y sus ojitos curiosos, era lo único que me impedía rendirme por completo. Sus sonrisas, aún frágiles ante la ausencia de su padre, eran mi ancla. Me necesitaban. Yo era su única esperanza, la única mano capaz de aferrarlos al mundo que conocían, o de construir uno nuevo para ellos. No había tiempo para el luto perpetuo, para la autocompasión. Había bocas que alimentar, ropas que comprar, un futuro que, de alguna manera, tenía que forjar. Un día, mientras Andrés me pedía por una golosina y Julián por un juguete que había visto, una punzada de pánico recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que el dinero se acababa. Mi mirada se posó en mi vieja cocina, en el aroma que a veces se escapaba de ella cuando horneaba para mis hijos. Recordé a mi abuela, sus manos fuertes y laboriosas, el aroma a masa y carne de sus empanadas, que tanto deleitaban a la gente en el mercado. Era una habilidad simple, humilde, pero era una habilidad que yo también poseía. Con el último dinero que me quedaba, casi con el corazón en un puño, compré harina, carne, cebolla. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la urgencia feroz de empezar, de hacer algo, lo que fuera. La cocina, antes un lugar de alegría familiar y de dulces caseros, se convirtió en mi campo de batalla. Trabajaba hasta altas horas de la noche, mientras mis hijos dormían, amasando, picando, rellenando. Las primeras empanadas no eran perfectas, ni siquiera se acercaban a las de mi abuela, pero estaban hechas con amor y con la desesperación silenciosa de una madre. Al día siguiente, con un canasto cubierto por un paño, salí a la calle. Me daba vergüenza, sí, la vergüenza de quien siempre había tenido un hogar y un marido que proveía. Pero la imagen de mis hijos, sus necesidades, su futuro, me empujaba. Empanadas caseras, recién hechas, mi voz apenas un susurro al principio, se fue haciendo más fuerte con cada venta. Ese primer peso, ganado con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón, fue más valioso que cualquier fortuna. Era el inicio de todo, el primer paso de una vida forjada en el sacrificio. De ese primer peso, la chispa de una idea que se atrevía a soñar más allá de la supervivencia, empezó a encenderse una llama. Mis empanadas, esas que vendía con voz titubeante al principio, comenzaron a ganar fama. La gente buscaba mi canasto. Las empanadas de Elena, decían. No tardé en darme cuenta de que no solo compraban un bocado, sino un pedazo de hogar, de autenticidad. La cocina de mi casa se quedó pequeña. Contraté a Marta, una vecina viuda con ojos cansados y manos expertas, que compartía mi urgencia por salir adelante. Su lealtad fue un pilar fundamental en esos primeros años, una hermana en la batalla diaria.
El éxito no fue un relámpago, sino una lenta y constante marea. Primero, fue un pequeño puesto en el mercado, luego una ventana en la fachada de mi casa que se abría a los clientes, y finalmente, la oportunidad de alquilar un local minúsculo. Ahí nació Cafetería La Esencia de Elena. Era modesto, sí, pero tenía el aroma inconfundible del café recién hecho y el calor de mis empanadas y otros platillos caseros. Yo estaba allí desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, supervisando, cocinando, limpiando, atendiendo. Había días en que el cansancio me pesaba como una losa, pero la imagen de Andrés y Julián, durmiendo pacíficamente en sus camas, me daba la fuerza para seguir. No eran solo mis hijos, eran mi motor, mi promesa de que todo ese esfuerzo valdría la pena. Recuerdo la emoción cuando abrí la segunda cafetería, luego la tercera. Cada apertura era un triunfo, una bofetada a la adversidad que había jurado doblegarme. Los desafíos eran incontables, la burocracia, la competencia feroz, las crisis económicas que amenazaban con llevarse todo. Pero había aprendido a ser astuta, a escuchar a mis clientes, a reinvertir cada céntimo con prudencia. No temía las largas jornadas ni los números complejos. Había aprendido a ser empresaria por necesidad, por amor. Mis hijos crecieron entre el aroma de café y masa. Veían mi sacrificio diario, aunque quizás no comprendían la magnitud de ello. Cuando eran pequeños, a veces me ayudaban a pelar cebollas o a empacar los pedidos, con una energía juguetona. Recuerdo la mirada de orgullo de Andrés cuando me veía servir a los clientes, o la forma en que Julián dibujaba mi cafetería con crayones. Eran mis pequeños cómplices, mis compañeros silenciosos. Yo les repetía una y otra vez: el estudio es su salida, mis amores. No quiero que pasen por las mismas dificultades que yo. Quiero que tengan las herramientas para construir un futuro mejor, uno sin las carencias que yo conocí. Esa era mi máxima prioridad, su educación. Cada peso extra que ganaba no iba para un lujo personal, sino para sus libros, sus uniformes, las mejores escuelas que podía pagar. Me aseguraba de que tuvieran tutores si lo necesitaban, de que participaran en actividades extracurriculares que yo jamás pude soñar. Quería que tuvieran acceso a un mundo que a mí me había sido negado por la tragedia. Verlos con sus mochilas, yendo a clases, era mi mayor recompensa, el verdadero sabor de mi éxito. No importaba si mis manos estaban agrietadas o mi espalda adolorida, sabía que les estaba dando un cimiento sólido, una oportunidad que yo no tuve. Construí un imperio de empanadas y café, sí, pero mi verdadera obra maestra eran ellos, sus sonrisas al mostrarme sus buenas calificaciones, sus planes para el futuro, sus ojos llenos de esperanza. Ellos eran mi legado, mi razón de ser, el motor que impulsó cada paso de mi incansable viaje. Mis hijos crecieron, y con ellos creció mi esperanza. Verlos convertirse en hombres, profesionales exitosos, era mi mayor orgullo. Un día, como era natural, trajeron a sus vidas a dos mujeres. Claudia, la esposa de Andrés, y Laura, la de Julián. Al principio, mi corazón se llenó de una alegría inmensa. Eran hermosas, inteligentes, de familias bien, con modales pulcros y un aire de sofisticación que yo, en mi sencillez, admiraba. Pensé que mis hijos habían encontrado compañeras maravillosas y que mi familia se expandiría con más amor y alegría. Sin embargo, no tardé en percibir una nueva dinámica. Claudia, con su elegancia innata y su ascendencia social distinguida, ejercía una influencia sutil pero profunda sobre Andrés. Sus conversaciones empezaron a girar en torno a círculos sociales exclusivos, galerías de arte, viajes exóticos. Andrés, mi hijo mayor, que siempre había sido tan cercano, empezó a adoptar un tono diferente, una forma de ver el mundo más acorde con el de su esposa. Lo mismo ocurrió con Julián y Laura, aunque de una manera más callada. Laura era más discreta, pero su visión del mundo, más centrada en las apariencias y el decoro, también comenzó a permear en Julián, el más sensible de mis hijos. Las primeras señales fueron casi imperceptibles, como hebras de seda que se enredan sin que uno se dé cuenta. Recuerdo una tarde, Claudia y Andrés estaban en mi casa, y yo les ofrecí unas galletas caseras que acababa de hornear. Claudia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo: «Ay, mamá Elena, qué detalle. Pero Andrés y yo estamos en una dieta muy estricta, ¿sabes? Solo cosas orgánicas y de autor.
No fue la negativa a comer la galleta, sino el énfasis en de autor, como si lo mío, lo casero, no tuviera valor. Fue una punzada. Otro día, Laura, mientras me ayudaba a ordenar unas fotos viejas, se topó con una de mi primer puesto de empanadas. «Qué simpático, suegra», comentó, con una mueca que intentaba hacer una sonrisa. «Un comienzo, tan auténtico. Me imagino lo diferente que debe haber sido todo». La palabra auténtico en su boca no sonaba a elogio, sino a una forma educada de decir humilde o rudimentario. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. Mis hijos, en silencio, se limitaron a sonreírles, como si la situación no les afectara, o peor aún, como si lo que decían sus esposas fuera la verdad innegable. Comencé a sentir una brecha, invisible al principio, pero que se ensanchaba con cada comentario sutil, cada mirada de desaprobación, apenas disfrazada. Mis hijos, que habían crecido entre el aroma a café y masa, ahora parecían avergonzarse de ese mismo origen. Sentía sus ojos sobre mí, como si estuvieran evaluando si encajaba en su nuevo mundo. Ya no preguntaban con el mismo interés por mis cafeterías, y cualquier mención de mis años de lucha era recibida con un silencio incómodo o un cambio rápido de tema. La sencillez de mi hogar, la calidez de mis costumbres, todo lo que para mí era un orgullo forjado con esfuerzo, para ellas y por extensión para mis hijos, se convertía en una imperfección, una mancha que deseaban borrar de su impecable existencia. Era el inicio de las sombras en mi propio hogar. Esas sombras en mi hogar no tardaron en extenderse más allá de sus paredes, envolviendo no solo mis interacciones directas con ellos, sino también mi lugar en su mundo social. Poco a poco, me fui convirtiendo en la matriarca ausente, la que no podía asistir o no se sentiría cómoda en los eventos importantes de la vida de mis hijos. Recuerdo la boda de la hermana de Claudia, un evento que, según Andrés, era muy selecto y al que solo asistía la élite de la ciudad. La invitación nunca llegó a mis manos. En su lugar, recibí una llamada de mi hijo días antes, con la voz cargada de un falso pesar. «Mamá, es que... es un ambiente muy particular. Ya sabes, los invitados de Claudia son todos del mismo círculo, y no queremos que te sientas fuera de lugar. Entiende que lo hacemos por ti, para que no tengas que pasar un mal rato». Las palabras se sentían como un veneno lento, dulce por la supuesta preocupación, pero corrosivo por la humillación implícita. Mi corazón, una vez más, se contrajo. No fue un incidente aislado. Las inauguraciones de galerías de arte a las que mis nueras llevaban a mis hijos con orgullo, las cenas de gala de las fundaciones benéficas a las que aportaban cuantiosas sumas, incluso los cumpleaños de los amigos de sus hijos, a menudo eran eventos de los que yo era convenientemente excluida. A veces, las invitaciones llegaban a última hora, con la tácita esperanza de que yo ya tuviera planes, o con el claro mensaje de que mi presencia no era realmente esperada. «Sabes que no es tu tipo de evento, ¿verdad, mamá?». La frase, dicha con una sonrisa educada por Laura, se repitió más de una vez, como si me estuvieran haciendo un favor al liberarme de una obligación social que me superaba. Cada vez que esto sucedía, una punzada fría me atravesaba el pecho. Me sentía pequeña, inadecuada, como una prenda vieja que se saca del armario y se mira con una mueca de lástima antes de volver a guardarla. ¿Era yo el problema? ¿Había algo tan intrínsecamente incorrecto en mí que mis propios hijos se avergonzaran de presentarme ante su sociedad? La duda carcomía mi autoestima, la fortaleza que con tanto esfuerzo había construido a lo largo de los años. Las noches que pasaba sola en mi casa, mientras imaginaba a mis hijos y sus esposas brillando en esas reuniones, se volvieron un refugio de soledad. La quietud de mi sala, el eco de mis propios pensamientos, contrastaban con el bullicio y las risas que suponía en sus vidas. Me sentía relegada, como un testigo silencioso de una obra de teatro en la que yo, la autora, había sido borrada del libreto. Y así, para no ser un estorbo, para no causarles la menor incomodidad, empecé a autoexcluirme. Me convencía de que era por su bien, que yo no quería ser la nube gris en su cielo de éxito y refinamiento, prefería mi soledad digna a la humillación velada. Me decía a mí misma que ellos merecían ser felices, brillar sin la sombra de mi origen humilde. Era el precio de la paz, de la armonía familiar, o al menos, de la apariencia de ella. El nido se había vaciado de su calidez original, dejando solo el dolor silencioso de un corazón que, a pesar de todo, aún latía por ellos. Pero este dolor era diferente, no era el de la pérdida del esposo,
sino el de ser perdida por los hijos, lentamente, deliberadamente. Pero entonces, cuando el vacío en el nido y en mi corazón parecía más insondable, llegó una nueva vida, un pequeño milagro que lo cambió todo, mi nieto Mateo. Cuando Andrés y Claudia anunciaron el embarazo, un torbellino de emociones me invadió. La alegría fue inmensa, abrumadora, como si un manantial de amor brotara de la tierra más árida. Mateo era la esperanza, el eslabón perdido que, pensé, repararía los puentes que mis hijos habían quemado. Su nacimiento fue, por un tiempo, el antídoto contra la soledad, un bálsamo para mis heridas invisibles. Recuerdo el día que lo tuve en brazos por primera vez, un pequeño ser rosado, frágil, que apretó mi dedo con su manita minúscula. En ese instante, el mundo exterior desapareció, y solo existió la promesa de un amor puro e incondicional, un amor que yo, por fin, podría dar sin restricciones, sin juicios. Mi casa se llenó de pequeños detalles para él. Tejí mantitas con la lana más suave, preparé purés caseros con frutas de mi huerto, compré juguetes que emitían risas y música, imaginando sus pequeños ojos brillantes. Quería ser la abuela que yo misma no había tenido la oportunidad de ser, una presencia constante y amorosa en su vida. Pero la alegría, como tantas veces antes, fue efímera, eclipsada por las sombras que mis nueras no tardaron en proyectar. Claudia y Laura, con una coordinación tácita, que me helaba el alma, comenzaron a limitar mi acceso a Mateo. Al principio, las excusas eran sutiles, casi comprensibles. «Está resfriado, mamá», decía Claudia. «Oh, tiene una clase de estimulación temprana, es muy importante que no falte». Luego, las razones se volvieron más elaboradas, más hirientes. «Creemos que tanta gente lo sobrecarga», argumentaba Laura, mientras sus ojos evitaban los míos. «Necesita un ambiente más tranquilo, más estructurado». Eran mis manos de cocinera, mi casa con olor a especias, mi risa espontánea, lo que desestructuraba al niño. Era mi amor, demasiado simple o humilde, lo que lo sobrecargaba. La pregunta se clavó en mi mente una y otra vez. Las llamadas que hacía para preguntar por él o para proponer visitarlo eran recibidas con agendas demasiado apretadas, compromisos inesperados, o simplemente silencios que dejaban claro que mi presencia no era bienvenida. «Ya te llamamos la semana que viene», prometían, una promesa que rara vez se cumplía. El dolor era aún más profundo que el de mi propia exclusión social. Este era un dolor que afectaba a la criatura más inocente, a mi propia sangre. Me robaban la oportunidad de vivir la plenitud de ser abuela, de ver crecer a mi nieto, de contarle cuentos, de darle el cariño que mis hijos, quizás por vergüenza, ya no querían. A veces, veía a Mateo de lejos, en alguna foto que me enviaban o en un encuentro casual y fugaz. Sus ojos grandes, llenos de curiosidad, me buscaban por un instante, y sentía una conexión innegable. Pero antes de que pudiera acercarme, antes de que pudiera abrazarlo con la fuerza de todo mi amor acumulado, mis nueras se interponían, desviando su atención, acortando el momento. No poder estar presente en la vida de mi nieto, no poder construir ese puente esencial entre generaciones, era una injusticia que superaba cualquier otra. Era como si el destino se complaciera en arrancarme cada pedazo de felicidad que intentaba asir. La imagen de Mateo, creciendo sin el calor constante de su abuela, se convirtió en una espina clavada en mi corazón. Me dolía por mí, sí, pero me dolía aún más por él, por la riqueza de un amor incondicional que le estaban negando, un puente vital que mis nueras, con sus manos delicadas y sus sonrisas forzadas, rompían una y otra vez. El dolor de no poder abrazar a Mateo, de ver cómo mis nueras levantaban muros invisibles entre nosotros, se convirtió en un nudo apretado en mi garganta, en un frío persistente en mi pecho. Pero, a diferencia de otras veces, esta vez no me resigné a encogerme, a ser más pequeña. Algo se rompió dentro de mí, pero de esa ruptura no brotó una nueva herida, sino una determinación helada, un anhelo de acción. Ya no podía simplemente soportar, ya no podía simplemente perdonar y esperar. Era hora de cambiar la balanza. Fue en esos días de amarga reflexión cuando, casi por azar, un comentario en la radio, mientras manejaba de una cafetería a otra, captó mi atención. Hablaban de Sabores del Valle, un antiguo restaurante de lujo que había caído en desgracia. El locutor mencionaba que el dueño, un hombre de negocios venido a menos, estaba buscando desesperadamente venderlo. Una joya opaca, lo llamó, que espera una mano experta para recuperar su brillo.
El nombre resonó en mí con una ironía punzante. Sabores del Valle. El mismo lugar donde Andrés quería celebrar su despedida, el mismo lugar al que yo, según sus propias palabras, no encajaría. Una idea, audaz y un poco descabellada, comenzó a germinar en mi mente. Al principio, fue solo un chispazo, una fantasía, pero mientras más lo pensaba, más sentido cobraba. Yo había construido un imperio de la nada, desde un canasto de empanadas hasta una cadena de cafeterías exitosas. Había enfrentado la adversidad, la burocracia, la competencia. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no un restaurante de alta cocina? Tenía la experiencia, la visión y, sí, el capital que había acumulado con años de esfuerzo incansable, céntimo a céntimo. Pero esta no sería una inversión más, no sería una cafetería más. Esto sería diferente. No era solo el potencial de negocio lo que me atraía, sino algo más profundo, una sed de reivindicación que había estado dormida bajo capas de paciencia y resignación. Era la oportunidad no solo de demostrar mi valía a mí misma, sino de enviar un mensaje, silencioso pero contundente, a aquellos que me habían despreciado, a mis hijos, a mis nueras, a ese mundo superficial que me había considerado no lo suficientemente buena. La decisión fue audaz, lo sabía. Comprar Sabores del Valle y, más importante aún, hacerlo en secreto, era un riesgo monumental. Mis hijos, si se enteraran, intentarían detenerlo, me sermonearían sobre lo que era apropiado para mí, o peor, se sentirían avergonzados una vez más por una locura de su madre. No, esto no sería para ellos, sería para mí. Una afirmación de quién era Elena, más allá de la madre abnegada y la empresaria de empanadas. Consulté a Carlos, un viejo amigo y abogado que me había ayudado con todos mis negocios. Con él compartí no solo los detalles financieros, sino también el dolor que me impulsaba. Quiero que esto sea mío, Carlos, le dije, que mi nombre no aparezca en ningún lado. Que nadie, y menos mi familia, sepa que yo soy la dueña. Necesito que sea un secreto bien guardado. Carlos, con la lealtad que lo caracterizaba, asintió, comprendiendo la necesidad detrás de mi pedido. Me ayudó a establecer una sociedad anónima, a hacer los trámites a través de prestanombres, a cubrir mis huellas con una maestría que solo los años de experiencia en el mundo de los negocios pueden dar. La motivación no era la venganza, al menos no en su forma más cruel, era el deseo de justicia, de respeto. Quería que la verdad de mi fuerza y mi capacidad, saliera a la luz cuando yo lo decidiera, en mis propios términos. Quería demostrarles que la elegancia, el refinamiento, la capacidad de prosperar en cualquier ambiente, no dependían de un apellido o de una cuna, sino del trabajo duro, de la visión y, sobre todo, del valor que uno se da a sí mismo. Sabores del Valle sería mi lienzo, mi obra secreta, mi respuesta a la pregunta: ¿soy yo lo suficientemente digna? Y la respuesta, en el silencio de mi corazón, ya era un rotundo sí. Con el papeleo finiquitado y el secreto bien resguardado por la lealtad de Carlos, el siguiente paso fue sumergirme por completo en la metamorfosis de Sabores del Valle. No era una tarea más, era un lienzo en blanco para mi espíritu, un desafío que abrazaba con cada fibra de mi ser. No bastaba con invertir dinero, había que invertir alma, la misma pasión incansable que había vertido en mis cafeterías, pero ahora elevada a una nueva dimensión de sofisticación. Cada ladrillo, cada pincelada, cada silla elegida, cada plato concebido, llevaba mi sello invisible. Contraté a los mejores diseñadores, chefs y personal de servicio, pero la visión, la dirección y el corazón detrás de todo eran míos. Trabajé incansablemente, a menudo hasta la madrugada, revisando planos, degustando menús, eligiendo telas y vajillas. Buscaba crear no solo un restaurante, sino una experiencia sensorial. Un lugar donde el lujo se encontrara con la calidez, y donde cada detalle susurrara elegancia sin ostentación. Renovamos la cocina con tecnología de punta, rediseñamos el salón principal con una paleta de colores tierra y dorados que evocaban la riqueza de nuestra tierra, e incluso revitalizamos el jardín interior, convirtiéndolo en un oasis de paz y belleza. Mi vida se desdobló entonces en una doble existencia fascinante. Por las mañanas, yo era Elena, la dueña de las exitosas cafeterías La Esencia, con mis manos aún agrietadas por la masa, el aroma a café y canela impregnado en mi ropa. Vestía mis faldas sencillas, mis cómodos zapatos,
y me sumergía en las cifras de mis negocios habituales, conversando con mis empleados de siempre, atendiendo a clientes leales. Era la Elena que mis hijos conocían, la que creían haber superado, pero al caer la tarde, o en momentos escogidos durante el día, me transformaba. Me ponía un vestido más elegante, aunque siempre discreto, un collar de perlas que había atesorado desde hacía tiempo, y me dirigía, a menudo en un taxi anónimo, a Sabores del Valle. Allí, bajo la identidad de una inversora observadora o a veces, simplemente como una clienta más, supervisaba el progreso, daba instrucciones a través de mi gerente de confianza, quien, por supuesto, conocía mi verdadera identidad, y me deleitaba observando el florecimiento de mi creación. Nadie sospechaba que la mujer que revisaba las facturas de la harina en la esencia era la misma que, esa noche, aprobaba el pedido de un exclusivo vino francés o discutía la presentación de un platillo gourmet. El placer que obtenía de esta doble vida era inmenso, casi pecaminoso. Era un secreto que me llenaba de una satisfacción profunda, una fuente de fortaleza silenciosa, ver cómo Sabores del Valle volvía a la vida, cómo su reputación crecía exponencialmente, cómo los clientes elogiaban la comida, el ambiente y el servicio. Era mi mayor recompensa. Los críticos gastronómicos lo nombraron rápidamente como el restaurante más exclusivo y codiciado de la ciudad. Había logrado no solo rescatar una joya opaca, sino pulirla hasta convertirla en un faro de la alta cocina, un símbolo de excelencia, y la ironía. La ironía era el aderezo más dulce. Saber que mis hijos y nueras, en su mundo de apariencias, probablemente hablarían de Sabores del Valle, quizás incluso lo frecuentarían, completamente ajenos a que su madre anticuada era la mente maestra detrás de su esplendor. Cada elogio público era un bálsamo para la herida invisible. Cada reserva completa, una afirmación de mi propio valor, de mi capacidad de encajar y sobresalir en cualquier mundo, incluso en el que ellos me habían negado. No era venganza, no. Era la prueba innegable de que mi valor no dependía de su aprobación. Era mi secreto, mi triunfo silencioso, el eco rotundo de un sí a la pregunta de si era lo suficientemente digna. La satisfacción secreta de mi doble vida era un bálsamo que, por un tiempo, había adormecido las viejas heridas. Ver mi restaurante florecer bajo mi dirección oculta era mi dulce néctar, mi respuesta silenciosa a un mundo que me había menospreciado. Pero como la calma antes de la tormenta, la paz nunca dura para siempre. La punzada, esa vieja conocida, volvió a aparecer, esta vez con la fuerza de un rayo, destrozando la frágil serenidad que había construido. Fue unos días después de aquella conversación inicial con Andrés, en la que, con su habitual delicadeza para disfrazar el desprecio, me había sugerido que no encajaría en Sabores del Valle. El teléfono volvió a sonar, y su voz, ahora con un tono de falsa preocupación, hizo eco en mi cocina. Mamá, sobre la cena de despedida, he estado pensando, quizás sería mejor que no vinieras. Mis manos, que en ese momento preparaban la masa para unas galletas de avena, se detuvieron. Un frío recorrió mi espalda. Sabemos lo importante que es para ti vernos, pero el ambiente de Sabores del Valle es muy, ¿cómo decirlo? Exclusivo. Y bueno, nuestros amigos, la gente con la que nos movemos, son de un círculo muy particular. Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo. No era una sugerencia ahora, era una orden velada. No era un quizá, era un definitivamente no. La voz de mi hijo, el mismo que había crecido bajo el calor de mis empanadas y mis desvelos, ahora se erigía como el portavoz de mi exclusión. No queremos que te sientas incómoda, mamá. Que te hagan sentir diferente. Lo hacemos por tu bien, de verdad. Así evitas un mal trago y nosotros, bueno, podemos estar tranquilos de que todo fluya sin contratiempos. Sus palabras estaban cargadas de un prejuicio tan denso, de una vergüenza tan palpable, que casi podía sentir el peso de su incomodidad a través del auricular. ¿Contratiempos? ¿Era yo un contratiempo? ¿Una mancha en su brillante tapiz social? La gota que derramó el vaso no fue su desprecio hacia mí, sino la descarada justificación de ese desprecio, envuelto en una supuesta preocupación. Durante años había tragado amargura, había justificado sus actitudes, había encogido mi ser para encajar en sus pequeños moldes de normalidad, había sacrificado mi dignidad en el altar de una paz familiar ilusoria. Pero esta vez, el insulto era demasiado directo.
demasiado personal, y sobre por mí por casa, sobre por mí por logro, aunque ellos no lo supieran. Colgué el teléfono en silencio, mis dedos temblaban. Ya no había tristeza, ni dolor. Había una furia fría y controlada que se encendía en mi pecho. Un volcán, que había permanecido dormido por décadas, finalmente comenzaba a despertar. Me miré las mismas manos que habían amasado fortunas y que ahora me servían para forjar mi propio destino. ¿Por mi bien? ¿Para evitarme un mal trago? No. Era por su por bien, por su por comodidad, por su por vergüenza, pero ya no. Se acabó. En ese instante, en medio de mi cocina con el aroma a galletas sin hornear, tomé una decisión inquebrantable. Ya no podía seguir tolerando el desprecio, la invisibilidad a la que me habían condenado. No más excusas, no más autoengaño. Había llegado el momento de actuar, de destapar la verdad, de confrontarles con la realidad de quién era su madre y de la magnitud de su error. Si querían ver qué tipo de contratiempo era su madre, lo verían. Y lo verían en el lugar más inesperado para ellos, en el mismísimo escenario, donde habían intentado borrarme. La cena de despedida de Andrés en Sabores del Valle sería el principio del fin de sus pretensiones y el amanecer de mi verdadera reivindicación. Era hora de que Elena, la madre humilde y la dueña secreta, se alzara. Colgué el teléfono, la decisión inquebrantable resonando en mi pecho como un tambor de guerra silencioso. Ya no había vuelta atrás. Aquella noche, yo no sería la sombra complaciente, la figura que se encogía ante su desprecio. Sería Elena, en mi plenitud, la mujer que había forjado su destino con manos callosas y corazón indomable. Me dirigí a mi habitación, al armario que guardaba las prendas de una vida que, para ellos, era demasiado sencilla. No buscaba impresionar con lujo ostentoso, algo que gritaría una inseguridad que ya no sentía. Buscaba la dignidad, la elegancia sobria que nacía del respeto propio. Elegí un vestido de lino oscuro, de un corte impecable y atemporal, que caía con gracia sobre mi figura sin adornos innecesarios. Unos discretos pendientes de plata, labrados por un artesano local que conocía de mis primeros años en el mercado, y mi collar de perlas, aquel regalo de Carlos que simbolizaba la expansión de mis cafeterías, serían mi único ornamento. Mis manos, esas manos que habían amasado fortunas y que ahora estaban delicadamente cuidadas, ya no temblaban. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando a la vista mi rostro, marcado por los años pero firme, con la mirada clara. Al mirarme al espejo, vi a la mujer que había sido, la que era y la que estaba a punto de ser, no una víctima, ni una intrusa. Era una dueña, una matriarca, una fuerza innegable. Mientras el taxi se abría paso por las bulliciosas calles de la ciudad, un torbellino de emociones giraba en mi interior. Había nerviosismo, sí, una punzada fría en el estómago que hacía eco de todas las veces que me había sentido inadecuada, todas las veces que había dudado de mi propio valor. Pero junto a ella, una ola creciente de determinación, de una resolución que se había ido gestando durante años, alimentada por cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio velado, cada invitación omitida. Recordaba la humillación silenciosa que había aceptado en nombre de una falsa paz, la alegría robada de Mateo, la tristeza de ver cómo mis propios hijos, aquellos a los que les había dado todo, me veían como una carga, un contratiempo. Pero también recordaba la fuerza con la que había amasado cada empanada, el sudor y las lágrimas que cimentaron cada una de mis cafeterías. Recordaba el placer secreto de ver Sabores del Valle florecer bajo mi mano oculta, transformándose en el referente de la alta cocina. Esta noche no era por venganza en su sentido más cruel, sino por justicia, por respeto. Por mi respeto, por el valor de todo lo que había construido, por la dignidad que ellos me habían arrebatado pedazo a pedazo. Era por todas las madres, a las que se les ha hecho sentir pequeñas, por todas las mujeres que han sido subestimadas, por todos aquellos que han sido juzgados por su origen humilde. Era para demostrar que el verdadero valor no se mide por el brillo de un apellido o la sofisticación de un círculo social, sino por la integridad del alma, la laboriosidad y la fuerza del espíritu. El taxi dobló la esquina, y la imponente fachada de Sabores del Valle apareció ante mis ojos, iluminada de forma tenue pero elegante, como un faro silencioso. Aquel lugar, mi creación secreta, se erigía majestuoso, ajeno a la tormenta que se desataría en su interior.
Exhalé lentamente, el aire de la noche llenando mis pulmones con una mezcla de ansiedad palpable y una extraña, pero innegable, sensación de poder. El conductor detuvo el coche frente a la entrada principal. Esta era mi llegada, mi escenario, mi momento. La noche del destino había llegado, y Elena, la mujer que había vivido en las sombras, estaba lista para salir a la luz. La puerta del taxi se abrió con un suave clic, invitándome a salir al aire fresco de la noche. Respiré hondo, mis pasos firmes en el adoquín de la entrada, mientras la imponente fachada de Sabores del Valle me recibía, iluminada con discreción y una elegancia que yo misma había diseñado. No era solo un edificio, era el eco tangible de mis sacrificios, de mis sueños. Al cruzar el umbral, la brisa de los comentarios y risas contenidas me envolvió. Mis ojos los encontraron de inmediato. Sentados en una de las mesas centrales, bajo el suave resplandor de las lámparas de araña que yo había seleccionado, estaban Andrés y Julián, junto a Claudia y Laura. Sus cabezas se alzaron al unísono, sus conversaciones se extinguieron abruptamente, las copas a medio levantar se detuvieron en el aire. Sus rostros pasaron de la sorpresa a una mezcla indescifrable de molestia y abierta incredulidad. Claudia fue la primera en reaccionar, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, casi un rictus. «Mamá Elena, qué sorpresa, pensamos que quizás no vendrías». Su tono, demasiado alto, demasiado casual, intentaba disimular la tensión palpable. Laura, con los labios apretados en una fina línea, simplemente desvió la mirada hacia su plato. Mis hijos, como si una señal invisible les hubiera sido dada, hicieron un esfuerzo coordinado para minimizar mi presencia. Andrés, con un gesto casi imperceptible, señaló una silla vacía al extremo de la mesa, la más alejada, la que casi siempre me reservaban en sus reuniones, como si estuviera destinada para el miembro familiar que se toleraba, pero no se celebraba. Julián, que siempre había sido el más afectuoso, ahora me ofrecía un saludo rápido y superficial, volviendo su atención a una conversación irrelevante con Laura sobre sus últimas vacaciones. Me senté con una calma que no sentía en mi interior, pero que proyectaba con una maestría forjada en años de dolor y disimulo. Mientras ellos se esforzaban en reconstruir la burbuja de su mundanidad, hablando más alto y riendo con excesivo entusiasmo, yo les di el gusto de verme encoger, al menos por fuera. Pero por dentro, mis ojos eran un escáner que absorbía cada detalle de mi creación. El salón principal era magnífico, cada elemento era un testimonio silencioso de mi visión y mi tenacidad. La suave iluminación destacaba la calidez de la madera pulida de las mesas, los arreglos florales, cuidadosamente elegidos, exhalaban un perfume discreto, el murmullo elegante de las conversaciones, el tintineo sutil de los cristales, el impecable uniforme del personal que se movía con una eficiencia casi coreografiada, todo hablaba de la pasión que yo había vertido en este lugar. Era mi obra maestra, mi reino secreto, y ellos, mis hijos y nueras, ignorantes de la verdad, intentaban relegarme en él. Un camarero, un joven al que yo misma había entrenado, y que conocía mi verdadera identidad, se acercó con una sonrisa genuina y respetuosa. «Buenas noches, señora Elena. ¿Desea algo especial esta noche?» Su voz era un bálsamo en la fría indiferencia de mi familia. Mis hijos y nueras apenas lo notaron, demasiado absortos en su burbuja de conversaciones forzadas, ajenos a la reverencia que aquel gesto implicaba. Les ofrecí una sonrisa imperceptible. «No, gracias, hijo, solo observo por ahora». Mi mirada volvió a barrer el salón, deteniéndose en los pequeños detalles que solo un dueño reconocerá. La nueva obra de arte que colgaba en la pared, el tipo de servilleta de lino, el brillo particular de la cubertería, era un orgullo disimulado, una satisfacción que me llenaba el pecho con un calor secreto. Estaban sentados en el corazón de mi triunfo, y no tenían la menor idea. La ironía era el plato más exquisito de la noche, y yo estaba a punto de saborearlo. La ironía era el plato más exquisito de la noche, y yo estaba a punto de saborearlo. Seguí observándolos, permitiendo que se recrearan en su burbuja de superioridad, convencidos de que yo era la intrusa, la sombra a la que debían tolerar con una cortesía tan fina que rozaba el desprecio. Las conversaciones sobre sus viajes, sus logros, sus amistades importantes fluían a mi alrededor, cada palabra un hilo más en la tela de mi invisibilidad. Intenté, por un momento, unirme. Mis cafeterías han tenido un excelente mes. Hemos abierto un nuevo local en el centro, comenté, buscando un resquicio de interés, un atisbo de conexión.
Claudia, con su sonrisa de mármol, desvió la mirada. Ah, sí, mamá, qué bien por tus empanadas. Siempre tan trabajadora. La palabra empanadas salió de sus labios con un matiz casi de condescendencia, como si estuviera hablando de un pasatiempo pintoresco, no de un imperio forjado con sangre y sudor. Pero estábamos hablando del último viaje de Andrés a Venecia, con todos esos restaurantes Michelin, ¿verdad, cariño? Dijo, dirigiéndose a mi hijo con una urgencia que buscaba sepultar mi comentario. Andrés, mi Andrés, el que de niño jugaba a hacer cafecitos conmigo, asintió, su mirada fugazmente culpable, pero rápidamente se perdió en la historia de Venecia, como si mi existencia fuera una interrupción incómoda. La punzada familiar regresó, pero esta vez no era solo dolor. Era el preludio de una tormenta. Sentí cómo la paciencia, esa virtud que había cultivado durante toda mi vida para mantener la paz, se desintegraba en mi interior. Ya era suficiente, no una vez más, no en este lugar, no en por mi lugar. Exhalé lenta y profundamente, sintiendo como una calma helada se apoderaba de mí, reemplazando cualquier rastro de nerviosismo. Mis manos se posaron con firmeza sobre la mesa, sobre el mantel de lino impoluto que yo misma había elegido. El tintineo de un cubierto que Julián dejó caer resonó en el breve silencio que siguió a la historia de Venecia, un silencio que parecía pedir mi desaparición. Fue entonces cuando alcé la voz, no con estridencia, sino con una claridad y una autoridad que me sorprendieron incluso a mí misma. Disculpen, dije, mi tono firme, capaz de cortar el murmullo de las otras mesas que, por un instante, se volvió más tenue. Todas las miradas se clavaron en mí. Los rostros de mis hijos y nueras, teñidos de una impaciencia apenas disimulada. Estaban listos para la próxima excusa, para la próxima frase que les permitiría relegarme. Andrés, continué, mi mirada fija en la suya, que intentaba evitarme. Tú dijiste que este lugar no era para mí, que no encajaría. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras flotaran en el aire como una sentencia. Sus ceños se fruncieron, confundidos, un ligero rubor subiendo por las mejillas de Claudia. Mamá, por favor, susurró Julián, un intento de apaciguarme, de evitar una escena. Pero yo ya no estaba allí para evitar nada. Mis ojos recorrieron a cada uno de ellos. A Andrés, con su falsa sofisticación. A Claudia, con su desprecio mal disimulado. A Julián, con su lealtad dividida. A Laura, con su mirada de hielo. En cada rostro, vi la máscara de la apariencia, de la vergüenza, de la ingratitud. Y era hora de que esas máscaras cayeran. Ustedes están cenando en mi casa, declaré, cada palabra cargada con el peso de la verdad acumulada a lo largo de los años. Mi voz, tranquila pero inquebrantable, resonó en el elegante salón, silenciando hasta el último murmullo. Yo soy la dueña de este lugar. El efecto fue instantáneo, devastador. Sus rostros se descompusieron en una cascada de incredulidad y horror. Andrés fue el primero en reaccionar, su mandíbula cayendo, sus ojos muy abiertos y vacíos de expresión, como si acabara de ver un fantasma. Claudia, siempre tan compuesta, se quedó con la copa a medio camino de sus labios, sus ojos, antes tan fríos, ahora brillando con una mezcla de shock y una vergüenza ardiente que le subió hasta las mejillas, tiñéndolas de un rojo violento. Laura se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en mí, la máscara de su desdén habitual completamente hecha pedazos por el pánico. Julián, el más sensible, palideció hasta un blanco enfermizo, sus ojos buscando los de su hermano y su esposa, como si esperara que ellos desmintieran lo que acababa de escuchar, pero solo encontró la misma consternación. El silencio que siguió a mis palabras fue sepulcral, espeso, tan cargado que casi se podía tocar. Los camareros, que habían estado moviéndose con elegancia, se detuvieron en seco, algunos con los platos en la mano, sus ojos discretamente clavados en nuestra mesa, aunque el gerente, mi mano derecha en este secreto, asintió apenas con la cabeza, una señal de respeto y complicidad. Mis hijos y nueras estaban paralizados, sus bocas ligeramente abiertas, sus mentes intentando procesar la magnitud de mi revelación. La sofisticación, la elegancia, la falsa superioridad que habían exhibido durante años, se desvanecieron en un instante, reemplazadas por la cruda realidad de su error, de su desprecio ciego. Las máscaras habían caído, y debajo de ellas solo quedaba la desnuda y humillante verdad.
El silencio se prolongó, un eco atronador que llenaba cada rincón del elegante salón. Mis hijos y nueras, antes tan seguros de sí mismos, tan elegantes en su desprecio, ahora parecían diminutos, sus figuras contraídas en las sillas, sus rostros una paleta de vergüenza y pánico. Andrés fue el primero en intentar hablar, su voz ronca, apenas un murmullo. Mamá, yo, no entiendo, ¿cómo es posible? Sus palabras se ahogaron en su propia incredulidad. Claudia, con la boca temblorosa, intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atascaron en la garganta, su mirada se fijó en la mesa, incapaz de sostenerme la mía. Laura, que segundos antes había desviado la mirada con desdén, ahora me miraba con ojos vidriosos, un arrepentimiento incipiente dibujándose en sus facciones. Julián, el más pálido de todos, finalmente encontró su voz, apenas un susurro que imploraba comprensión. Madre, por favor, ¿es esto una broma? No, no puede ser. Negé con la cabeza, mi mirada firme, sin rastro de burla o triunfo, solo una profunda seriedad. No, Julián, no es una broma, es la verdad. Y la verdad, mis queridos hijos y nueras, a veces es más difícil de digerir que cualquier platillo gourmet. Me tomé un momento, permitiendo que mis palabras calaran hondo. El personal del restaurante, al comprender la magnitud de la situación, se movía con aún más discreción, casi con reverencia, alrededor de nuestra mesa, creando una burbuja de privacidad para el drama familiar que se desarrollaba. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo este secreto?, preguntó Andrés, finalmente, su voz recuperando un poco de fuerza, aunque teñida de una angustia evidente. Lo miré, mi corazón aún dolido, pero mi espíritu inquebrantable. ¿Por qué? Porque ustedes me enseñaron que mi origen, mi trabajo, mi esencia, no eran lo suficientemente buenos para su mundo, porque cada vez que intenté compartir mi vida con ustedes, cada vez que mis empanadas o mis cafeterías salían a relucir en sus conversaciones, me miraban con vergüenza, con condescendencia. Mi voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de años de dolor reprimido. Porque cuando quise ser parte de sus vidas, de sus celebraciones, me excluyeron con excusas tan transparentes como el cristal, bajo el pretexto de que no encajaría, de que no me sentiría cómoda. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas, y Laura bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Julián me miró con un dolor que reflejaba el mío, y en los ojos de Andrés vi una mezcla de incredulidad y una culpa aplastante. Este secreto, continué, extendiendo una mano hacia el elegante salón que me rodeaba, no fue un castigo, aunque quizás lo sientan así ahora, fue una lección. Una lección sobre el respeto, la dignidad y el valor verdadero. Quería que entendieran que la elegancia, la sofisticación, el éxito, no dependen de un apellido o de una cuna, sino de la visión, el trabajo duro y, sobre todo, del valor que uno se da a sí mismo. Les recordé, sin rencor, pero con una honestidad brutal, la cruda verdad de sus acciones. ¿Recuerdan la inauguración de la oficina de Julián? Laura, tú dijiste que mi bizcocho era poco profesional. ¿Recuerdas, Claudia, cuando me dijiste que mi elección de ropa era diferente, cuando en realidad querías decir fuera de lugar? Sus rostros se contrajeron con cada recuerdo, cada palabra un eco de su propio desprecio. Cada vez que me negaron el acceso a Mateo, mi nieto, mi pequeña luz de esperanza, con excusas triviales sobre sobrecargas y ambientes estructurados, me estaban robando más que la oportunidad de ser abuela. Me estaban quitando una parte de mi alma, el derecho a amar incondicionalmente sin ser juzgada. Mis ojos se posaron en Andrés, luego en Julián, mis hijos amados, aquellos por quienes había sacrificado todo. Ustedes, mis propios hijos, a quienes crié con el sudor de mi frente, a quienes di la mejor educación, creyeron que podían avergonzarse de su madre por su origen humilde, por sus manos trabajadoras. Me hicieron sentir invisible, una molestia, una carga. Y yo, por mantener la paz, me encogí, me autoexcluí, creyendo que así sería más fácil para todos. Las palabras, liberadas después de tantos años de silencio, flotaron en el aire, crudas y dolorosas. No había histeria en mi voz, solo una tristeza profunda y una fuerza inquebrantable. Este restaurante, mis cafeterías, todo lo que he construido, no es solo dinero, es mi legado. Es la prueba de que una mujer, sin nada más que su voluntad y su amor, puede crear un mundo de belleza y éxito. Y lo hice en secreto, porque sabía que si se enteraban, su vergüenza los superaría, y yo
Yo ya no estaba dispuesta a ser la vergüenza de nadie más. El rostro de Andrés estaba cubierto de lágrimas silenciosas. Julián se había tapado la cara con las manos, sus hombros sacudidos por un arrepentimiento tardío. Claudia y Laura, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, se miraron entre ellas, un reflejo de su propia deshonra. Habían querido verme encoger, pero ahora eran ellos los que se sentían más pequeños que nunca, confrontados con la magnitud de su error, con la verdad cruda de una madre a la que habían menospreciado, sin saber que era dueña de un reino. El silencio, antes sepulcral, comenzó a resquebrajarse con sollozos, con balbuceos de arrepentimiento que se arrastraban desde las gargantas de mis hijos y nueras. Andrés, con la voz quebrada por la vergüenza, fue el primero en levantarse, sus ojos rojos y su postura encorvada. Mamá, no sé qué decir. Lo siento. Siento mucho. La forma en que te hemos tratado. Sus palabras eran débiles, casi inaudibles. Julián, que seguía con el rostro oculto entre sus manos, asintió vigorosamente, sus hombros aún sacudidos. Claudia y Laura, con el maquillaje corrido y las máscaras rotas, se unieron al coro de disculpas, sus voces cargadas de una mezcla de vergüenza, alivio y un dolor que, por fin, parecía genuino. Las palabras de mis hijos y nueras eran un torrente de arrepentimiento. Hablaban de su propia inseguridad, de cómo la presión social y el deseo de encajar en un mundo que sentían ajeno los había cegado. Claudia admitió su propia vanidad y cómo Laura, con su propia inseguridad sobre su origen, había amplificado esas preocupaciones. Teníamos miedo, mamá, confesó Andrés, levantando la mirada, miedo de que el mundo nos viera como te veíamos a ti. Y en ese miedo, te lastimamos. No había triunfo en mi corazón, solo un cansancio profundo. Los miré a cada uno, mis hijos, a quienes amaba con cada fibra de mi ser, y sus esposas, que ahora se mostraban vulnerables por primera vez. Las disculpas son el primer paso, les dije, mi voz aún firme, aunque teñida de la emoción contenida. Pero la confianza y el respeto, eso no se reconstruye en una noche. Eso se gana con acciones, con tiempo, con un cambio genuino en el corazón. Era doloroso, sí, pero era la verdad. El puente que habían quemado no podía erigirse de nuevo con un simple «lo siento». La cena terminó en un silencio sombrío, muy diferente al bullicio del inicio. No hubo celebración para Andrés, solo la cruda confrontación de una verdad que los había golpeado a todos. En los días y semanas que siguieron, las promesas no fueron palabras vacías. Andrés reconsideró su traslado, y aunque finalmente decidió irse, lo hizo con un compromiso renovado de visitar, de llamar, de mantener el contacto. Las llamadas de Claudia y Laura, antes escasas y forzadas, se hicieron más frecuentes, más auténticas. Ya no hablaban de mis empanadas con condescendencia, sino con un nuevo aprecio por el esfuerzo que habían representado. Empezaron a buscar mi consejo, a interesarse por mis cafeterías, incluso por Sabores del Valle, el cual, aunque ya no era un secreto, se mantuvo como un símbolo de mi independencia y visión. Pero el mayor bálsamo para mi alma fue, sin duda, Mateo. El primer día que llegó a mi casa, sin excusas ni pretextos, sin la vigilancia constante de sus padres, fue como si el sol hubiera irrumpido en una habitación oscura. Sus pequeños ojos, llenos de curiosidad y alegría, me buscaron, y cuando lo levanté en mis brazos, su risa resonó en mi hogar. Las mantitas que había tejido, los juguetes que había guardado con esperanza, todo cobró vida con su presencia. Le conté cuentos, le mostré las flores de mi jardín, cocinamos galletas juntos, sus manitas cubiertas de harina. Cada abrazo, cada sonrisa, cada abuela Elena que salía de sus labios, curaba una herida, reparaba un pedazo de mi corazón. La inocencia de su amor incondicional era el regalo más preciado, la confirmación de que, al final, el amor siempre encuentra su camino. Era el puente que se había roto, y ahora, en su pureza, estaba siendo reconstruido, más fuerte que nunca. Mirando hacia atrás, hacia la Elena joven y viuda que amasaba empanadas en su cocina, hacia la mujer que construyó un imperio de café con sudor y lágrimas, y finalmente, hacia la dueña secreta de Sabores del Valle. Veo un viaje marcado por el sacrificio, sí, pero también por una inquebrantable fortaleza. Comprendí que mi valor no dependía del reconocimiento de mis hijos, ni de la aprobación de un mundo superficial. Mi valor estaba en mis manos, en mi visión, en mi capacidad de levantarme una y otra vez, no solo por mis hijos, sino por mí misma.
La confrontación en Sabores del Valle no fue un acto de venganza, sino una declaración de respeto propio. Fue la lección que ellos necesitaban aprender, pero también la confirmación que yo necesitaba sentir, que mi dignidad no era negociable. Las heridas aún estaban allí, como cicatrices que recordaban una batalla, pero ya no supuraban. Se habían convertido en el testimonio de una mujer que había aprendido a amarse y a defender su verdad. Ahora, mis hijos y nueras me miran con nuevos ojos, ojos que por fin ven a la mujer detrás de la madre, a la empresaria detrás de la señora de las empanadas. La comunicación es abierta, a veces incómoda, pero honesta. No hay regreso a la ingenuidad de antes, pero hay un nuevo amanecer. Un camino hacia una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Y yo, Elena, la madre, la empresaria, la abuela, sonrío, ya no me encogo. Me erijo, con la frente en alto, con el corazón lleno, sabiendo que el amor de una madre es, en efecto, incondicional. Pero también sé que ese amor, para ser pleno, debe ser correspondido con respeto, con gratitud, y con el reconocimiento de que la esencia de una persona, su verdadero valor, nunca puede ser definido por el juicio ajeno, sino por la fortaleza y el amor que reside en su propio ser. He encontrado mi paz, he encontrado mi voz, y en el eco de mi risa, y en la de Mateo, sé que mi historia y mi legado apenas comienzan.